Estamos recibiendo al diputado Pablo Abdala del Partido Nacional. Bienvenido. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Leo. Un gusto estar acá. Antes de comenzar y entrar a profundizar con Pablo sobre los temas que queremos tocar, vamos a compartir con ustedes este homenaje que se realizó hace algunas horas, un día, en el Parlamento Nacional a la figura de Wilson Ferreira Aldunate, de quien se cumplieron 100 años de su nacimiento, y después conversamos con Pablo. En nombre de su más radical e irreconciliable enemigo, que será, no tengan la más mínima duda, el vengador de la República. ¡Viva el Partido Nacional! Vamos a llegar al centro de la ciudad, al puerto de Montevideo, a media mañana del sábado 16. Vamos a entendernos bien muy claramente. Yo no voy a ponerme a disposición de nadie, yo no voy a que me metan preso. Mi disposición espiritual no es voy para que hagan conmigo lo que quieran, porque me sé. Mi disposición es voy porque sé que harán conmigo solo lo que ustedes permitan que conmigo. Qué mezquino sería toda la actividad política si midiéramos nuestras actitudes en función de lo que pueda reportarnos a favor o en contra desde el punto de vista electoral. Nosotros tenemos responsabilidades para con la patria y las vamos a cumplir. Pablo, ¿qué se extraña de un Wilson Ferreira hoy? Bueno, yo creo que en realidad, más que lo que se extraña, prefiero ir por el lado de lo positivo. Creo que se valora mucho lo que se tiene de él, que es su presencia imperecedera. Yo creo que Wilson es realidad, es recuerdo, pero es de realidad viva, es presente. Fue una figura gigantesca, ¿no? En el plano partidario sin duda, pero en el plano nacional. Yo creo que Wilson es un activo del país y es un activo del Partido Nacional. No lo digo con sentido mezquino, pero por supuesto su condición de blanco es absolutamente ineludible, sin perjuicio de lo cual, como pasa con las grandes figuras de todos los partidos, el tiempo lo va decantando de pasión partidaria y terminan siendo estas figuras activo del país entero. Y yo creo que hay que valorar fundamentalmente eso. Por supuesto sería muy lindo tenerlo, pero ya han pasado casi 31 años, se van a cumplir el mes de marzo, de su partida. Porque Wilson, aunque parecía inmortal desde el punto de vista humano, bueno, era un ser humano finito como somos todos los seres humanos, pero fue tan grande su obra, fue tan grande su impronta, fue tan maravilloso su pasaje por la vida y por la vida pública, que de él nos quedó todo esto. Y creo que la circunstancia de que estemos celebrando los 100 años tienen un valor simbólico, obviamente, ¿no? Celebramos los 100 años porque, bueno, porque son 100 años, porque es un siglo. Pero la circunstancia de que celebremos los 100 años creo que confirma la vigencia plena del pensamiento de Wilson, de su impronta. Pasaron 31 años, el mundo ha cambiado tremendamente y cambia cada vez más aceleradamente, y sin embargo volvemos siempre a Wilson, en el Partido Nacional siempre lo hacemos, para mirar hacia adelante o para proyectarnos hacia el futuro. Claro. Recién hablábamos contigo de la comunicación y yo lo escuchaba estos fragmentos de estos discursos, y si cerrás los ojos vos decís, estoy escuchando a Larrañaga, estoy escuchando a Heber, estoy escuchando... Él marcó incluso la manera de hablar de políticos más jóvenes. Y eso no lo hace cualquiera. Y yo diría que la sigue marcando, Leo. Porque me parece que todos volvemos a Wilson, las nuevas generaciones, los que no lo conocieron. Yo no lo conocí, yo no soy un chiquilín, yo tengo 52 años. Ahora, cuando el golpe de Estado del 73 tenía 6, empecé a militar hacia la salida de la dictadura, cuando la figura de Wilson era una figura prohibida, era un líder que estaba en el exilio, la dictadura prohibía toda publicación de su imagen. Me acuerdo cuando en el año 82 publicaron una foto de Wilson con el rey Juan Carlos, cuando el rey de España vino al país, y clausuraron la democracia por varias ediciones. Y mi generación, yo cumplí 18 años en el 84, o sea que estrené mi credencial cívica el mismo año de la apertura democrática. Bueno, mi generación se encontró con Wilson en la explanada,
¿no? Cuando apareció aquella figura exuberante desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de ese carisma contagioso que tenía y que a todos nos maravillaba. Y bueno, y por lo tanto... Pero sin duda escuchaban los cassettes que mandaba, ¿no? Desde luego, y por supuesto después indagamos en todo el pasado, investigamos y nos empapamos en toda la historia previa al golpe de Estado y en su etapa de la CIDE y en su etapa del Ministerio de Ganadería, sin duda. Ahora, iba a lo siguiente, si mi generación, que yo ya tengo más de 50, bueno, aprendió de Wilson o incorporó a Wilson muchas veces incluso cuando Wilson ya no estaba, imagínate los que nacieron después del 88, los que hoy tienen 30 y cuando nacieron Wilson ya había muerto. Bueno, esas nuevas generaciones de blancos siguen yendo a Wilson y siguen reconociendo a Wilson y tomándolo como punto de referencia, como lo toman como punto de referencia los que convivieron con él y los que fueron sus contemporáneos. Y eso obviamente es un efecto que logran solo los hombres que son gigantes como fue él. La política, como la vida, ha cambiado muchísimo en 5 años. No tenemos que ir mucho más atrás, ¿no? Para darnos cuenta. Ahora las redes sociales, muchos legisladores se manifiestan, ¿no? Desde dentro del Palacio Legislativo, hacia afuera, contando lo que está sucediendo en una votación o en una interpelación, transmitiendo noticias. ¿Encajaría ese Wilson en esta política de hoy? Bueno, yo creo que en cuanto a su compromiso con el país, en cuanto a su compromiso con el partido, en cuanto a su actitud generosa de no medir costos políticos, de poner el país por delante, me parece que el legado es ese. Cuando hablamos del legado de Wilson, ¿de qué hablamos? Hablamos de eso. Para mí hay una definición muy elocuente y muy expresiva de alguien que es muy inteligente, que fue nuestro adversario político, pero que lo respetamos mucho, que es el doctor Sanguinetti. Cuando Wilson murió el 15 de marzo del 88, Sanguinetti dijo, en muy pocas palabras, vivió como un gladiador y murió como un pacificador. Y yo creo que Wilson fue eso. Fue un combatiente, fue el gran luchador contra la dictadura. Recién escuchábamos ese grito de la madrugada del 27 de junio, cuando se instauraba la dictadura militar. Bueno, toda su etapa del exilio. Pero cuando volvió al país, ya en el discurso de la Explanada, que también vimos un tramo recién, y el país entero esperaba que pasara cuentas y pasara facturas por no haber podido participar de la elección, por el pacto del Club Naval, por haber estado preso. Sin embargo, habló de la gobernabilidad y habló de que había que pacificar al Uruguay y habló de que el país enfrentaba a partir de allí una transición política hacia la democracia donde todos teníamos que actuar por encima, bueno, de intereses sectoriales o de intereses partidarios. Y después vino la etapa de la ley de caducidad, con todo lo polémico que pueda resultar, pero que yo no quiero soslayarla, porque nosotros que no estuvimos en el pacto del Club Naval, nosotros que por lo tanto pudimos haber en aquellos días de diciembre del 86, haber contemplado los acontecimientos cuando los militares decían que no iban a declarar, sin embargo Wilson entendió que allí había un problema institucional que ponía en riesgo las propias libertades que habíamos reconquistado y fue el sacrificio, impulsó la ley de caducidad. Entonces yo creo que cuando decimos murió como un pacificador, es lo que nos quedó de esa última etapa, donde puso por delante el interés del país y estuvo dispuesto al sacrificio personal en aras de la tranquilidad pública y en aras de la afirmación institucional del país. Pablo, danos unos segunditos, vamos a volver a conversar contigo, vamos a pedirle a Leonardo Borges que nos haga una reseña también desde el punto de vista histórico de lo que significó la presencia, la existencia de Wilson Ferreira Lunate, no solo para el Partido Nacional, sino para todos los uruguayos. Y Leo, vos sabés que en una de las constantes, con el saludo de ya al diputado Pablo Audala, en los mensajes que han llegado, marca la diferencia con la clase y la estatura política, por ejemplo, en este caso Wilson Ferreira Lunate, y la digamos, generación de políticos actuales, ¿no? Pero más allá de esa diferencia, distintas épocas, distintos momentos del país, a nivel de la historia uruguaya, ¿qué representa Wilson Ferreira? Bueno, Wilson Ferreira es un político. Tal vez uno podría relacionarlo con la vieja escuela política, ¿no? Políticos muy bien formados, políticos muy comprometidos y políticos que de alguna forma tenían una retórica maravillosa, ¿verdad? Uno recuerda en todos los partidos políticos, en aquella época, y mucha gente critica que como que ha bajado el nivel de los políticos, y es verdad, lo mismo pasa con la educación, se democratiza la educación, baja el nivel, se democratiza la política, baja el nivel. Yo creo que igual que durante los 5 años o 10 años que sean legisladores tendrían que subirlo ellos. Pero bueno, eso es otro tema. Wilson Ferreira, desde su lugar de blanco, recordemos que nace en 1919 en José Valle y Ordóñez, pero su padre, blanco como hueso de bagual, no lo quiere anotar a su hijo en un lugar que lleve el nombre de José Valle y Ordóñez. Por lo tanto, lo anotan Nico Pérez.
Fue senador de la República, ministro de Ganadería. Y me quiero detener un poquito acá. Como ministro de Ganadería, Wilson presenta un proyecto que seguramente, si nosotros lo presentamos, le quitamos el nombre de Wilson Ferreira Aldunate y lo presentamos hoy en día y lo presentamos a la gente, parecería hecho por la izquierda, ¿no? Obviamente el contexto mundial era otro, el contexto uruguayo era otro, pero básicamente hablaba de el reparto de tierras, ¿no? de impuestos a la propiedad, una serie de cosas bastante interesantes que en aquella época eran muy importantes. Y bueno, en el año 63 Wilson fue ministro de Ganadería, fue senador de la República, pero en realidad su gran momento de generación de mito, creo yo, hablando desde el hoy, fue la dictadura, ¿no? Él fue exiliado en la dictadura. Y en la previa, porque él, digamos, debía ser, en los hechos debía ser presidente de la República. Estamos hablando de las elecciones del 71. Sí, pero acá hay todo un tema. Hay gente que asegura de forma tajante que esas elecciones, en las cuales gana Juan María Bordaberry, estuvieron fraguadas o tuvieron algún tipo de... algunos visos de... Claro, como que aparecían, por ejemplo, papeletas y urnas tiradas y qué sé yo. Que votaban los difuntos. Pero no está probado. Desde el punto de vista historiográfico no está probado eso, pero igual, obviamente, queda ahí esa puerta abierta, ¿no? Ya llegará algún documento, como los historiadores siempre esperamos, un documento que diga, bueno, sí, acá existió el fraude patente. Pero en realidad, sí, era uno de los candidatos más importantes en aquella época. Recordemos que no compitió contra Juan María Bordaberry, compitió contra Juan María Bordaberry más Pacheco Areco, ¿verdad? Y su reforma de reelección. Pero bueno, más allá de todo esto, él se exilia durante la dictadura y se convierte en un personaje muy importante desde afuera. Muy importante, denunciando en Estados Unidos las violaciones de los derechos humanos en Uruguay. De alguna forma, no solo se convirtió en el gran ícono de lo que era la lucha en contra de la dictadura, sino también en el enemigo externo de la dictadura. Porque la dictadura, en realidad, muchas veces estoy pensando en los medios de comunicación que fueron cerrados o que les hicieron la censura a pie de imprenta, como le hicieron varias veces a Búsqueda, por ejemplo, que esa es la peor, ¿no? Cuando terminás de tirar todo y te dicen, no, esto no sale y vos gastaste todo el dinero. Bueno, fueron con Wilson, ¿no? Inclusive, mucha gente no va a creer lo que voy a contar, pero Graciano Pascale, por ejemplo, estuvo preso 21 días por haber publicado una noticia sobre Wilson en el Excelsior, por ejemplo, ¿tá? Pero bueno, de ahí, de alguna forma, la dictadura vio en lo que era Wilson Ferreira, además la dictadura intentó rodearlo de toda la izquierda posible para demonizarlo, ¿verdad? Se convirtió en un ícono. Y ese ícono tuvo su momento, digamos, de auge y un momento culmine cuando vuelve a Montevideo, ¿verdad? Y es metido preso, y en aquella imagen en la cual él está dándose vuelta y mostrando los dos dedos, que hoy en día es un ícono. Es una escultura, además. Icónica. Bueno, luego, a ver, al llegar aquí fue proscripto, de hecho. Exacto. Cuando se habla de proscripciones y todas esas cosas, es interesante. Los uruguayos sí tenemos una gran democracia, eso es verdad, construida sobre 95 años en las cuales gobernó el mismo partido, ¿no? Que es una cosa que criticamos mucho, pero durante 95 años en Uruguay gobernó el mismo partido. Pero más allá de eso, tenemos una democracia, yo creo que post-dictadura, muy importante, en la cual hay rotación de partidos, ¿no? Pero recordemos que la salida de la dictadura fue negociada. Claro. Fue negociada, no fue que Estados Unidos invadió ni nada, fue negociada, y esa negociación tuvo a el general Liber Sereni proscrito y a Wilson Ferreira Aldunate proscrito también, ¿no? Digo porque hoy en día estamos en un momento muy complejo en Latinoamérica, particularmente en Venezuela, y bueno, se discute cómo puede ser la salida, ¿no? Y la salida negociada de algo autoritario como es Venezuela. Venezuela es autoritario, bueno, la salida a un lugar autoritario es la negociación. Bueno, sí habrá cosas y aspectos de la vida de Wilson Ferreira Aldunate para repasar, pero no queríamos dejar de pasar aquí por Leo Borges y un análisis histórico de esa figura. Y vos me lo decías antes de venir al aire, caudillo de esos, digamos, de verdad, naturales. Un caudillo natural, en realidad con Lincoln Maistegui siempre discutíamos qué es un caudillo, ¿no? Porque él escribió un libro que se llama Caudillos, entonces teníamos un problema ahí con algunos personajes, pero en realidad yo creo que los caudillos se terminaron en el siglo XIX, pero lo que planteaba Lincoln en su hipótesis era que los caudillos se mantuvieron, ¿no? Y Wilson era un caudillo. Lo que sí es interesante es cómo, y la dejo picando, ¿no? Cómo el herrerismo y Wilson estuvieron enfrentadísimos, y hoy en día, como se convirtió en un mito, el herrerismo también lo toma. Eso es interesante. Muy bien, queda entonces planteado por allí. Nosotros volvemos al living a seguir conversando entonces con Leo y el diputado Pablo Dala.
Pablo, la dejó picando, Leo. Sí. ¿La querés clavar al ángulo? Digo, No, yo tengo una respuesta a esa interrogante y es que el propio Wilson hizo la síntesis entre las dos grandes corrientes partidarias, entre el viejo nacionalismo independiente del cual él provenía y el sector herrerismo, o el herrerismo, de Herrera, el viejo herrerismo, que estuvo enfrentado, como se sabe, al Partido Nacional Independiente, a tal punto que el partido se fracturó en la década del 40. Pero fue Wilson, y yo creo que eso es lo que lo hace grande, y por eso nosotros decimos, Wilson vivificó al partido, Wilson modernizó al partido, y además hizo la gran síntesis histórica, el que terminó reivindicando a Luis Alberto Herrera. Lo terminó reivindicando en su condición de líder del Partido Nacional, lo terminó reivindicando en su condición de gran americanista, terminó reivindicando la visión antiimperialista de Herrera, y bueno, y en algún sentido por eso hizo la síntesis, y ya en el año 71, con notados herreristas además contemporáneos de Herrera, y se incorporaron a Por la Patria y fueron integrantes de la lista del Senado de Por la Patria, como por ejemplo el doctor Walter Santoro, por poner un ejemplo, o Dardo Ortiz, que fueron senadores de aquella legislatura que no terminó porque vino el golpe de Estado. claro, ahora tú decís, bueno, Wilson es de todos los uruguayos. Y eso parece muy bueno el gesto, ¿no? de compartir a Wilson. En esa misma foto que veíamos, un poquito más allá, al costado de Wilson, fuera de foco, está Juan Raúl Ferreira, Sí, sí. que lo acompaña en todo el viaje. Hoy se va al MPP, al Frente Amplio, se lleva también al Wilson. ¿Wilson se derrama en los demás partidos de esta manera? Yo digo que Wilson es de todos los uruguayos porque, como dije antes, los grandes hombres terminan siendo reconocidos, cuando no reivindicados, por gente de todos los partidos. Ahora, eso no quita, y por eso son grandes, que no tengan, sin duda, una raigambre y una vinculación específica con lo que fue su propio origen. Wilson era un gran blanco, era nacionalista, pero además era blanco. Tenía, y así lo exhibía y lo demostraba y lo postulaba, la interpretación blanca de la historia. Y tuvo además él como protagonista el liderazgo del Partido Nacional en determinado momento donde también se construyó una determinada interpretación de la historia. Recién Leonardo, en esa muy linda semblanza que hacía y con mucho rigor histórico, sin ninguna duda, hacía referencia a un aspecto que tuvo que ver con la salida de la dictadura. Es verdad, se optó por la salida negociada, fue la que prevaleció, fue la que la gente incluso convalidó en las urnas en el año 84, no lo vamos a negar. Ahora, no fue la nuestra, no fue la de Wilson en aquel momento. Ya es un debate pasado. Ahora, nuestra interpretación de la historia, ¿cuál era? Y bueno, la que Wilson postulaba, la dictadura se caía. Por lo tanto, había que hacer efectivo aquello del año 83 en el Obelisco, por un Uruguay democrático y sin exclusiones. Es decir, si hilamos fino y vamos a el análisis de los hechos históricos, esa fue la historia. Ahora, eso es lo que esas diferencias las tenemos que traer al presente y proyectarlas hacia el futuro cuando evocamos a Wilson. No, yo creo que a Wilson tenemos que evocarlo en la impronta de la explanada, en la impronta de la gobernabilidad, en la impronta de que el país salía de una dictadura muy severa, que dejó tantas secuelas y que proyectaba su sombra hacia el futuro, y la democracia tenía el desafío de consolidarse. Y Wilson, como principal dirigente de la oposición, creo que demostró una enorme grandeza histórica con la gobernabilidad, con toda su actitud posterior al año 85 hasta la fecha en que se terminó su vida y se terminó su tiempo vital. Vengamos al momento actual, ya ha terminado el receso parlamentario, arranca febrero en cualquier momento, arranca la campaña, renuncia ahora la ministra Carolina Cose y en tus declaraciones hablas de fracasó la ministra. ¿Fracasó la ministra? No, ¿Es un fracaso? ¿Tiene el Antel Arena detrás, ¿no? Como presidenta de Antel? ¿No son logros? ¿No es un éxito? ¿Desde qué punto de vista consideran que fracasa esta precandidata del Frente Amplio? Yo no quiero ser tan severo en el juicio con la ministra Cose en particular. Yo ayer lo que dije, en todo caso comenté, es que la ministra Cose se iba con temas pendientes, como por ejemplo, para ir a lo coyuntural, tiene pendiente o dejó pendiente ir al Parlamento a explicar el aumento de tarifas del mes de diciembre, para lo cual nosotros la habíamos convocado y la Comisión Permanente ya había votado su comparecencia. Prefirió irse y no le pareció importante ir al Parlamento a explicar, aún dejando eso pendiente, por qué aumentaron las tarifas. ¿Quién va entonces? Bueno, irá el sucesor, supongo que el señor Monsechi, que dicen que va a ser el nuevo ministro de Industria, e irá el ministro Astori, el ministro de Economía, que votamos un llamado a sala conjunto por este tema. Ahora, se fue la ministra también sin haber concretado la rebaja de las tarifas de UTE, que tanto prometió a lo largo de su gestión, porque ella insistió, y además insistió a partir de un dato de la realidad, que UTE está en condiciones de bajar los precios, pero el gobierno no los baja, porque el Ministerio de Economía utiliza las tarifas públicas y particularmente la energía eléctrica para recaudar. Se fue la ministra Cose
a pesar de, y nos dijo insistentemente que se iba a solucionar el tema de la regasificadora, que el país iba a tener gas natural, que iba a concretar la construcción de esa planta que fracasó rotundamente, y bueno, y eso quedó pendiente y no lo hizo. Y se fue sin reconocer que en realidad lo que no se hizo representó un fracaso rotundo, como sin ninguna duda fue todo el negocio de la regasificadora, que determinó una pérdida económica para el país de más de 200 millones de dólares. Yo señalé esos aspectos. No quiero decir que fracasó la ministra Cose en términos de personalizar el fracaso en ella. Nosotros hacemos una lectura negativa de los resultados del gobierno. Y como hacemos una lectura negativa de los resultados del gobierno, bueno, buena parte de esos resultados tienen que ver con la competencia de la ministra Cose, particularmente los de la energía, como otros temas tienen que ver con la competencia de otros ministros. ¿Qué es lo que le preocupa para hacer un pedido de informe sobre las cámaras, la adquisición de las cámaras por parte de la AUF? Estamos hablando de las cámaras de reconocimiento facial, aquello que en algún momento impidió, además, el fútbol uruguayo por un tiempo, lo cual es decir, y te lleva además a hacer un pedido de informes. ¿Qué es lo que preocupa para hacer esta solicitud? Sí, tú te acordás que por allá por el mes de agosto, antes del mes de agosto, pero en aquel momento se produjo aquel escándalo, ¿no? de las grabaciones, de los audios clandestinos que involucraban al expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Intervino la justicia, llevó adelante una investigación. Se dijo en aquel momento, porque surgía de uno de esos audios, que el Ministerio del Interior habría tenido una participación decisiva en la adjudicación de la compra de las cámaras de reconocimiento facial. Nosotros convocamos al Parlamento en aquel entonces al subsecretario Vázquez para ver si esto era así, porque el Ministerio cayó en contradicciones. En determinado momento el Ministerio emitió un comunicado diciendo que no había tenido nada que ver con el tema, después tuvo que desdecirse y reconocer que efectivamente había intervenido en el llamado. Bueno, es historia conocida. La justicia investigó, actuó con relación a esos negocios y con relación a aspectos colaterales, si hubo extorsión, si no hubo, con relación a los que eran candidatos a la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Yo en eso no me quise meter, porque eso tiene que ver con el gobierno del fútbol y tuvo que ver con la justicia. Ahora, en la participación que le cupo al Ministerio en un negocio concreto que fue la compra de las cámaras, a mí eso me preocupó desde siempre. ¿Y por qué me vuelve a preocupar ahora? Porque a partir de la actuación de la justicia y de la investigación de la fiscalía correspondiente, surgieron contradicciones. El propio escribano Valdés aparentemente se contradijo, porque primero públicamente trató de relativizar lo que surgía de esos audios, dijo que en realidad no era tan así, que no había querido decir que el ministerio fuera decisivo, que en realidad dijo lo que dijo para salir del paso. Ahora parecería que cuando declaró ante el fiscal, ratificó sus dichos. Y ratificó que efectivamente la injerencia o la intervención o la presión, o no sé cómo llamarlo, del ministerio había sido decisiva. Entonces, como esto aparentemente es así, y ahora Arturo del Campo, que fue una de las personas que estuvo involucrada en todos estos episodios, de cuya honorabilidad yo no dudo, porque sé que es una persona de bien y que por algo además fue absuelto completamente por la justicia. Arturo del Campo dice, como dijo la semana pasada, me llama mucho la atención que no se haya investigado este tema de las compras de las cámaras de reconocimiento facial, y obviamente es un hombre informado porque es un dirigente de fútbol, y bueno, todo eso a mí me lleva a la necesidad de profundizar. ¿Y qué es lo que hice? Le pedí al fiscal de corte, al doctor Díaz, que me dé información de qué pasó en la justicia, cuál fue la actuación de la fiscal, que me mande copia de las pruebas testimoniales, de las declaraciones de los testigos, porque las quiero analizar y quiero ver esas contradicciones aparentes, qué alcance tienen y qué puede surgir de ellas, porque independientemente de la investigación judicial, que yo no interfiero en ella y no juzgo la actuación de la fiscal, por alguna razón habrá archivado todo lo que archivó, bueno, está el control parlamentario, que ese nos corresponde a los legisladores, y mi deber no es meterme en el gobierno del fútbol, pero sí es controlar, en este caso, al Ministerio del Interior. Diputado Pablo Audala, un placer tenerlo aquí. Suerte este año, además, que sin duda va a ser un año movidito. Vacaciones cortas, me imagino. Muy cortitas, ya terminaron hace rato, y que la suerte la tengamos, Leo, todos los uruguayos, porque nos jugamos mucho en lo que tengamos que resolver este año, así que ojalá que, permítanme la expresión, que Dios nos ilumine y que tomemos la decisión correcta, democráticamente y en paz. Muchísimas gracias.